Continúa en uso de la palabra. Se encuentra presente también el director del IDEAN. Y continúa en uso de la palabra uno de los citantes principales, el doctor Alfredo de Luque, representante por el departamento de La Guajira. Se encuentra presente el señor ministro de Minas y Energía, el doctor Amílcar Acosta. Bien pueda hacer uso de la palabra, doctor Alfredo de Luque. Gracias, presidente. De verdad, un gusto para mí estar aquí en estos momentos planteando una situación muy importante para el país y para el departamento de La Guajira. Agradecido con la presencia de los ministros que hoy nos acompañan, ministro de Minas, ministra de Medio Ambiente. Está también esperando su arribo, estamos esperando su arribo con el ministro de Agricultura, estamos con el viceministro y los otros funcionarios del sector público nacional que hoy nos acompañan para este importante debate. De verdad es triste que nosotros en La Guajira siempre repitamos los mismos problemas. Y el problema definitivamente del agua en La Guajira es un problema que no es de ahora, sino que es un problema milenario. Desde hace muchos años, desde principios del siglo pasado, se identificó que la principal necesidad de una zona desértica obviamente tenía que ser el agua. Y han habido muchos programas del gobierno, de los diferentes gobiernos nacionales con el fin de solucionar el asunto, pero no hemos podido. Hoy estamos en una sequía extrema en el país, una sequía que pretende prolongarse hasta el próximo año y obviamente los más afectados somos aquellos que vivimos en una zona árida tan importante como es el departamento de La Guajira en Colombia. Pero la sequía tiene pues en estos momentos dos problemas o dos componentes. Uno, el tema que está causando en especial en La Guajira asociado a la desnutrición y un tema también que se asocia también al departamento de La Guajira, que se supone que es el tema agrícola y ganadero. Y cuando hablamos de la situación de desnutrición en La Guajira como el punto primordial y principal, entre otras cosas por las múltiples calamidades que se presentan con ese fenómeno, incluso que ha llegado a causar la muerte de muchos niños en La Guajira, tenemos que hablar que existen otras causas asociadas a la desnutrición en La Guajira. No solamente es la sequía, pero sí tienen que ver con él muchos temas tan importantes, como por ejemplo que tengamos todos claro, a pesar de que resulta para algunos de nosotros obvio, que en la zona desértica en La Guajira no hay una sola corriente de agua superficial la cual sirva para abastecer el recurso hídrico a todos los habitantes de ella e incluso para que esa zona sirva de una posibilidad económica a sus habitantes como por ejemplo la agricultura y la ganadería. Eso hace que sea aún más difícil el tema de sequía y el tema asociado a la desnutrición en La Guajira. Además de eso, tenemos la problemática en La Guajira que nosotros en la Alta Guajira no tenemos vías dignas para el transporte de las personas. Si ustedes ven ese mapa que yo les presento allí, ustedes ven el municipio de Uribia, es el municipio que queda más al norte de La Guajira y es el que cubre la mayor parte, que es la parte desértica en el departamento. Y de Uribia hacia arriba no hay una sola vía que comunique al país con esa zona del territorio nacional. Y yo he venido diciendo que es necesario que nosotros tenemos que integrar el territorio de La Guajira, de la Alta Guajira al territorio colombiano, porque sin una vía nunca va a estar integrado. Y sabemos todos que si bien es cierto existen muchos programas sociales del Estado, es necesario y absolutamente necesario que exista una política de Estado que pretenda comunicar la Alta Guajira con el territorio nacional. Nosotros pretendemos en el departamento de La Guajira que el gobierno nacional nos dé una respuesta clara a este tema, porque hemos planteado en anteriores oportunidades, el gobernador anterior planteó la posibilidad que existiera una circunvalar en La Guajira que iba a ser llamada la vía de la soberanía que comunique a todos esos territorios con el país, pero aún esa solución no la tenemos. También hemos planteado, por ejemplo, que exista una vía que comunique a Uribia con Nazaret, que son solo 160 kilómetros, y para sorpresa de muchos, es una vía que dura en su recorrido más o menos 6 horas en épocas de verano. En épocas de invierno, cuando hay invierno en La Guajira, no es posible acceder a ese territorio normalmente debido a que se encuentran las zonas inundadas.
Además de eso, el tema de la desnutrición en La Guajira tiene que ver mucho también con que no existen, como lo decía ahora, zonas cultivables, de manera tal que las personas no pueden tener la posibilidad de cultivar los alimentos que tienen. La población vive dispersa. ¿Y por qué vive dispersa la población en La Guajira? Porque hay tan poquitos recursos naturales, que esos recursos naturales hacen que las personas estén viviendo unas pocas en un sitio para poder abastecerse ellas mismas, abastecer a los pocos animales que tienen, y si vivieran todos integrados en una sola parte, pues sencillamente no alcanzaría para todo. Entonces, cuando se piensa en una solución en La Guajira, tiene que ser una solución diferente a la que se presenta en los demás territorios de Colombia, porque es una región en donde la gente vive de manera dispersa. Ese es un problema que de verdad nos ha generado a nosotros bastantes inconvenientes y que no es una situación nueva. No es una situación nueva que de verdad necesitamos nosotros resolver de manera definitiva. Yo sé que el gobierno nacional ha tenido la mejor intención. Debo reconocer temas como que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar haya crecido en los últimos 3 años en La Guajira un 70% en razón o en comparación a su estado anterior, pero es necesario que el gobierno nacional envíe más recursos a La Guajira para que haya programas de atención infantil y nutricional, como por ejemplo el programa de la Primera Dama de la Nación, de 0 a Siempre, para que cubran la totalidad de los niños de La Guajira. Pero miren qué difícil es implementar un programa de ese tipo en La Guajira cuando, como por ejemplo ahorita les mostraba, no tenemos vías para que se comuniquen con el territorio. ¿Cómo creemos nosotros que en la Alta Guajira vamos a tener a unas personas que sean absolutamente independientes económicamente del Estado si no le damos oportunidades económicas diferentes? Y les aseguro que los guajiros quisieran tener todas esas oportunidades para poder dejar de tener una dependencia del Estado y más bien ellos mismos tener la posibilidad de solventar sus necesidades básicas insatisfechas. Pero no es posible si no tenemos las garantías que nos debe dar el Estado. Además de eso, súmenle que La Guajira hoy es una región, y en especial la Alta Guajira, que colinda con Venezuela. E históricamente todos los indígenas venezolanos y los indígenas colombianos, que resultan siendo, entre otras cosas, una sola nación, que es la nación Wayuu, pues ejercían un comercio natural en esa región, lo que permitía tener un abastecimiento de alimentos en esa zona y además la posibilidad de que los guajiros tuvieran la posibilidad, los indígenas Wayuu, de tener un negocio que les permitiera solventar las necesidades de su familia. Con la crisis económica de Venezuela eso se ha venido al piso. Con la crisis del vecino país ya no existe ese intercambio comercial y humanitario que existía milenariamente en La Guajira, sino que por el contrario nos hemos visto absortos en una situación bastante compleja. Entonces miren que la situación de La Guajira en cuanto al tema de desnutrición es una situación bastante compleja. Y si bien es cierto, óigase bien, si bien es cierto falta articular los programas que se hagan en materia de desnutrición para los guajiros, también es cierto que necesitamos ampliar hasta el máximo los recursos para lograr una mayor cobertura y adicionalmente podamos nosotros tener soluciones a los demás problemas que se presentan para que no haya la posibilidad de que a futuro se repitan estos penosos escenarios en los que nos estamos viendo nosotros hoy los guajiros. Y un fenómeno natural, gracias a un fenómeno natural, o en desgracia, un fenómeno natural que yo me atrevería un poco a desafiar a los especialistas en materia ambiental, porque el Niño estaba destinado o estaba especificado para otra época del año. Y hoy vemos cómo nosotros, en una época en donde se suponía que iba a haber algunas lluvias, no existe ni la menor oportunidad de lluvia. Y lo que nos dicen los expertos entonces es que el Niño va a empezar a final de año y va a finalizar en marzo o abril del próximo. Entonces, ¿cuándo va a llover en Alta Guajira? ¿Cuándo vamos a tener nosotros esa solución? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros allá? ¿Qué necesitamos nosotros en La Guajira en este tema específico de nutrición? ¿Qué necesitamos nosotros en este tema específico para acabar esa profunda sequía que tenemos? Bueno, necesitamos que el gobierno nacional mande las inversiones que se necesitan. Necesitamos, por ejemplo, en la Alta Guajira, que haya la posibilidad de que todos esos pozos artesanales que existen, esas albercas y esos molinos, sean reparados donde sea necesario. Y donde no haya la posibilidad de repararlos, pues se construyan unos nuevos pozos artesanales. Porque si bien es cierto existen soluciones para los cascos urbanos, el área rural de nosotros es lo suficientemente extensa para que nosotros tengamos la necesidad de que el gobierno nacional construya los microacueductos que se necesitan y construya también los pozos que se necesitan para que esto se solvente. Tenemos un problema grande, en La Guajira tenemos un problema inmenso, que muchos de estos proyectos eran realizados por las autoridades locales y en estos momentos las autoridades locales se han visto imposibilitadas
para continuar muchas veces su ejecución e incluso garantizar su mantenimiento. Acuérdense ustedes que aquí se reformó la ley de regalías, se reformó el sistema general de regalías. Y ese sistema general de regalías privó a los municipios, en especial Uribia y Manaure, que derivaban en gran cantidad sus recursos de estos, su economía de estos recursos, pues en estos momentos ellos se encuentran imposibilitados para realizar las inversiones necesarias en estos propósitos y adicionalmente para realizar el mantenimiento de los acueductos que se necesitan. Eso es un tema absolutamente importante que necesitamos nosotros que se haga en La Guajira. Y de manera... Sonido para el doctor Alfredo de Luque, 2 minutos adicionales y comienza el conteo en tiempo. Necesitamos también que nosotros en La Guajira se nos dé solución a un tema también muy importante, que es el tema de la represa del Ranchería. Hoy tenemos nosotros un gran acumulador de agua en La Guajira, que sirvió en algún momento, incluso irónicamente, hace 4 años, cuando hubo una época de invierno absoluto, en donde eso sirvió para que se acumulara agua y esa agua no fuera al río Ranchería e inundara toda La Guajira. Pero necesitamos que se hagan sus obras complementarias. El distrito de riego del Ranchería y el acueducto regional que va a llevar a los 9 municipios que no tienen una fuente hídrica absolutamente identificada, para que de esa manera nosotros podamos contar con un recurso hídrico adecuado. Pero también necesitamos programas de agua que vayan a solucionar los problemas que tenemos, por ejemplo, los temas agrícolas y ganaderos en el sector oriental de la Sierra Nevada, en donde no tenemos una solución inmediata y a futuro para que no tengamos problemas de agua. El gobierno nacional tiene que hacer un plan de agua no a 5, no a 10, no a 15, sino a 100 años, en donde te garanticen que este recurso tan importante va a existir para el consumo humano y para el fomento del cultivo de alimentos y de la cría de animales que sirven para todos nosotros. Eso es un tema absolutamente importante. Necesitamos también, por ejemplo, que el gobierno nacional por fin, en concurso con el gobierno local, el gobierno departamental de La Guajira, y en concurso con el Banco Mundial, ejecuten el plan departamental de agua, que tiene más de 6 años de haber sido aprobado, los recursos desembolsados, y aún no tenemos definición sobre eso, más cuando existen incluso los estudios de cómo y cuándo se deben ejecutar esos recursos. Hoy, irónicamente, no tenemos absolutamente nada. Por eso yo quiero aprovechar la presencia también del ministro de Vivienda para decirle que pongamos a trabajar una comisión importante entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y el Banco Mundial, ejecutor de este importante programa, para que por fin esos recursos lleguen donde deben llegar y a las obras que se necesitan para que esto por fin se cristalice, lo cual no ha sucedido. Nosotros también quisiera yo proyectar un segundo, cuáles son las necesidades que tiene el sector agrícola y agropecuario de La Guajira, porque es importante que tengan en cuenta el gobierno nacional que estas son las peticiones que ellos tienen. Y si bien es cierto, se ha venido trabajando en muchas de ellas, yo creo que faltan algunas. Ellos están pidiendo que los alimentos se les subsidien, que se les condonen los créditos, que no se les cobre la plata que tienen ellos ahorita prestada en los bancos debido a que están en crisis. Esas son las peticiones más importantes que por tiempo no me permito leer todas, pero que fueron ayer en una reunión enviadas y entregadas al ministro de Agricultura con el fin de que nos dé respuesta inmediata sobre todas esas peticiones que el Comité Ganadero Departamental y también el Comité Agrícola de La Guajira nos han enviado a todos nosotros. Yo quisiera también tener la posibilidad de decirle al gobierno, a la sociedad en general colombiana, que también es responsabilidad de nosotros el uso y el cuidado del agua. Nosotros necesitamos ahorrar agua, porque si no ahorramos agua, la crisis que se viene en los próximos meses va a ser mucho mayor. Apenas está arrancando la sequía, faltan muchos meses del año en esto. Y yo quisiera conminar a los colombianos a que hiciéramos una campaña en las redes sociales que tanto nos gustan. Una campaña en donde pudiéramos nosotros evidenciar que sí estamos colaborando con La Guajira y sí estamos colaborando con el medio ambiente. Y pudiéramos nosotros en esas redes sociales publicar una foto de nuestro recibo de agua anterior comparado con el recibo de agua en la parte específica futuro que nos llegue, donde evidenciemos exactamente dónde estamos nosotros ahorrando agua. Y ese ahorro del agua nos va a servir no solamente a nosotros los guajiros, sino a todos los colombianos. Hagamos una campaña en las redes sociales con el hashtag Yo Publico Mi Factura, con el firme propósito que de esa manera evidenciemos
que aquí en el país nosotros también vamos a ser socialmente responsables y vamos a ayudar a que departamentos como La Guajira, departamentos como Magdalena, departamentos como el Cesar, departamentos como Nariño, como Casanare, como Arauca, tengan la posibilidad de tener fuentes hídricas que les permitan asegurar el futuro no solamente de todos sus habitantes, sino también el futuro agrícola y de todo el campo colombiano. Muchas gracias a todos y espero que el Gobierno Nacional hoy haga unos anuncios importantes en materia de nutrición infantil, de inversiones fuertes en La Guajira, ojalá en materia ambiental, también en materia de conservación de todas las fuentes hídricas. También el Ministerio de Minas pueda decirnos aquí claramente cómo va a actuar ellos en cuanto a los pozos que son necesarios en nuestro departamento para que eso hagan. Y el Ministro de Vivienda también nos diga de manera clara y contundente las inversiones que tienen planteadas y las soluciones no solo que se necesitan de inmediato, sino las soluciones que necesitamos a largo plazo para que este problema deje de existir de una vez por todas en el departamento de La Guajira. Muchas gracias a todos.